Hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Nos ponemos de pie para hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Padre, que bendigas este momento, Padre, que es para alabarte, para glorificarte, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para todo este inicio que se da de diciembre, Padre, todo este mes que empezamos, Padre, que tú nos guíes, nos bendigas, Padre, grandemente. Te pido por los hermanos que estamos aquí presentes, Padre, y por los que están en su casa, Padre, también te pido que los bendigas, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 19. Nos ponemos de pie cuando lo encontremos y yo le voy a dar lectura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión. Bajo tus alas yo me ocultaré hasta que la tormenta pase. Hágase tu voluntad. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión. Bajo tus alas yo me ocultaré hasta que la tormenta pase. Hágase tu voluntad. Dios de los
cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Le voy a dar el lugar al pastor Julio. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por estas palabras, Padre. Te pedimos, Padre, que nos des concentración, Padre, para que podamos entender tu palabra, pero sobre todo, Padre, que podamos actuar en tu palabra, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, como mencionaba Seidi, estamos iniciando este tiempo de Adviento y pues en realidad la idea es precisamente espera. Estamos en un tiempo de espera o recordando esa paciencia o tiempo en que la gente quería ver al Mesías y ver cumplido las promesas de Dios respecto a Él. Y este tiempo, pues, una de las cosas que podemos analizar respecto a esto es la paciencia, esperar a que el tiempo de Dios se cumpla. Y en este caso pasó mucho tiempo. De hecho, hay un espacio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se le conoce como 400 años de silencio, que significa que en ese lapso de 400 años no hay revelación escrita, digamos, respecto a Dios, al Mesías. Entonces, son 400 años en que, digamos, no hay algo que se haya, o que para nosotros lo podamos leer y decir, bueno, esto pasó en ese lapso de tiempo en donde Dios está hablando respecto al Mesías. Es decir, es un tiempo en donde la gente está simplemente esperando, está a la expectativa de lo que puede o de lo que vendrá. Algunos permanecen, otros se han olvidado de la promesa, y el tiempo está transcurriendo. Y precisamente la idea de espera es la forma en que nosotros vivimos nuestra vida, en ese proceso, en ese transcurso en el que llega el momento del cumplimiento. Puede ser que nosotros estemos esperando a alguien, la llegada de alguna persona que nosotros creemos o que se fue y que va a llegar en un determinado momento, y estamos esperando, estamos planeando, estamos observando, analizando qué podemos hacer en esos tiempos. Y vivimos de acuerdo a esa espera, vuelvo a repetir, cuando está presente esa necesidad, esa esperanza. Entonces vivimos, adecuamos las cosas respecto a esa llegada, a ese adviento. Y en nuestro caso, Juan va a expresar precisamente esto. En el Nuevo Testamento o en los Evangelios se está esperando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Y es un tiempo de espera, en donde la gente está a la expectativa, en donde está cansada también, muchos de ellos, en donde están orando a Dios y podemos ver, por ejemplo, en los Salmos esa situación o esa intranquilidad que ocurre cuando hay se espera algo como la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, te acordarás de nosotros?
¿Cuándo te vas a dignar a mirarnos? ¿Cuándo te vas a dignar a escucharnos? Pensando en lo que Dios puede hacer y cuándo lo hará. Para ellos llega el momento, se da el cumplimiento y como dice Juan, el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Un lapso de 33 años en que estuvo con nosotros y posterior a esto Él muere crucificado y asciende al Padre. Y volvemos nuevamente a ese proceso de espera. Él promete nuevamente volver y precisamente se va a decir que ya no vendrá con respecto al pecado, viene ya a dar cumplimiento pleno a todas sus promesas, viene a establecer su reino. Pero estamos en ese tiempo de espera y la pregunta es ¿qué hacemos o qué vamos a hacer en este tiempo en que nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a vivir? En realidad, y también la pregunta es si recordamos o si tenemos presente ese regreso en nuestras decisiones, en la forma en que vivimos el tiempo presente. Hemos estado hablando acerca de una relación con Dios y el tema de hoy es una relación que permanece, ¿sí? Es una relación que busca tener o que desea esperar, que desea haber realizado la verdad de esta esperanza, de esta promesa que Dios ha hecho. Tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia y es parte de lo que menciona el apóstol Juan, la forma en que vivimos con paciencia, la forma en que vamos preparando lo necesario para este adviento, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo preparamos esta segunda venida? Pues podríamos, se habla de muchas maneras, establecer el reino, hablarle a otras personas de Cristo, y sí, todo esto es una forma en que nosotros preparamos su segunda venida. Pero Juan va a hablar de algo más personal, vamos a decirlo así un poco más individual, aunque lo está hablando a toda la iglesia, pero es como si a cada creyente le estuviera hablando de una forma específica y directa. ¿Sí? ¿Qué hacer en este momento de espera? Tres formas en que nosotros podemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera tiene que ver ya con nuestra posición con Él, con Cristo, nuestra posición con el Padre. Dice Juan que es necesario que nosotros nos identifiquemos con el Padre. ¿Pero qué significa esto de identificarnos con el Padre? Tiene que ver con esa relación que nosotros tenemos con Él. ¿Qué relación hay entre Dios y nosotros? Bueno, Juan dice, Él es nuestro Padre. Y va a presentar dos características respecto a esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces la primera característica es que el Padre nos ama. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con esa realidad de Dios respecto a nosotros. El Padre nos ama, no nos ha abandonado, no nos ha olvidado. Él está presente, Él se preocupa por nosotros. Y esa es la primera realidad que Él va a presentar, ¿sí? Podríamos nosotros decir, bueno, a lo mejor Dios no me ama, a lo mejor Dios no se interesa por mí, estoy esperando aquí y las cosas que están sucediendo no veo que mejoren, sino al contrario, están empeorando. Pero eso no implica que Dios no nos ame. Dios nos ama, Dios se interesa por nosotros. Estamos viviendo en un proceso y eso lo va a decir Juan más adelante. Aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero lo será. Él nos ama. A pesar de lo que estamos viviendo, debemos de estar conscientes, debemos de estar seguros de que Dios nos ama. Dios no lo ha desechado, Dios no lo ha olvidado. Él está trabajando, pero debemos de recordar que es al tiempo de Él. A su tiempo, Él hará lo que tenga que hacer. Pero mientras, estamos viviendo un proceso en donde también estamos aprendiendo. Y en uno de los casos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice también que aprendemos paciencia, aprendemos a esperar. Bien, somos reconocidos entonces por Dios, pero desconocidos al mundo. Es decir, Dios nos reconoce como sus hijos, como parte de su familia. Pero opuesto a esto dice que no está diciendo que vamos a ser bien integrados y bien adaptados al mundo, sino por el contrario dice somos rechazados, somos desconocidos. Entonces sí va a haber una diferencia, va a haber un choque. Y de hecho tiene que haberlo y constantemente se menciona en la Escritura. Hay una diferencia en la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros, y debe de haberlo en la forma en que nosotros, nuestros valores y la forma en que nosotros tomamos decisiones.
¿sí? No se basa en nuestros propios intereses, sino en el hecho de buscar agradar a Dios, ¿sí? No es lo más fácil, no es lo más práctico, sino es lo correcto delante de Dios, lo bueno, lo santo. Y por eso es que dice, el mundo no nos conoce, pero no nos conoce porque si estamos identificados con Dios, dice que el mundo también no reconoció a Dios. Juan también en el Evangelio dice que el mundo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Entonces sí es un sentido de lucha en la vida. No está diciendo va a ser fácil. Si en realidad estamos queriendo agradar a Dios, entonces va a haber complicaciones en la forma que vivimos en este mundo, porque nos identificamos con el Padre. El segundo aspecto que va a mencionar Juan es el hecho de esperar. Y este elemento es de suma importancia. La espera, la paciencia. Y la paciencia en todo lo que nosotros hacemos es importante también. Juan va a decir, respecto a la segunda venida de Jesucristo, tenemos que esperar y tener paciencia hasta su cumplimiento. Pero esto es un elemento, un ingrediente importante en todo lo que hacemos. No es ajeno a nuestra vida. Si queremos aprender algo, debemos de tener paciencia, ¿sí? Tenemos que esperar, tenemos que aprender, ¿sí? A veces nosotros queremos las cosas rápido, decimos, si no me sale la primera, lo dejo. Pero no funciona así. Tenemos que tener paciencia para ir aprendiendo. Afortunadamente podemos pensar en los niños que a veces tienen, pareciera que no, pero tienen también más paciencia y a veces que nosotros ya adultos, al grado de que aprenden a leer, aprenden a escribir y en ese proceso van avanzando, ¿sí? A veces nosotros a la primera decimos, no, esto ya me cansó, ya me enfadó y lo dejamos. Pero es importante adquirir paciencia, es importante saber esperar. Eso nos da tranquilidad y nos hace entender que todas las cosas llevan un proceso, no se dan de la noche a la mañana, aunque a veces nosotros queramos que sea así, ¿no? Ya, inmediato, todo, pero no sucede así. Sabemos, dice, nuestra posición, aunque aún no sea manifestado, y aquí es el aspecto, me equivoco, fallo, pero me levanto, porque sé mi posición delante de Dios. ¿Qué soy delante de Dios? Soy su hijo. Y Él me ama, pero aún no se ha manifestado también la promesa de lo que he de llegar a ser, porque no soy perfecto, me equivoco, ¿sí? Me desespero, fallo, como menciona Juan también en los capítulos anteriores, peco, pero me vuelvo a levantar porque estoy consciente, porque estoy seguro de la posición en la que estoy delante de Dios. Soy su hijo y Él me ama. Y continúo, anhelamos su regreso. Y esperamos, y eso es lo que les mencionaba, hay un tramo o un espacio en el punto, en el tiempo en donde estamos y su segunda venida. Llevamos ese proceso. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Cómo lo vamos viviendo? ¿Estamos en realidad esperando su segunda venida? ¿Estamos conscientes que Él va a venir un día? ¿O simplemente vivimos la vida y decimos, bueno, vivimos como podamos y a veces decimos como caiga, ¿no? Ya lo que se vaya dando en el momento y ya. Si es así, entonces estamos un poco perdidos con respecto a lo que Juan menciona que debe de ser nuestra forma de vivir. La forma en que vivimos, la forma en que actuamos, tiene que estar forzosamente relacionada con la espera de su segunda venida. Anhelamos, deseamos su regreso, nos preparamos para su venida. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues a través de la forma en que nosotros vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo buscamos conocerle más a Él, cómo fortalecemos nuestra fe, ¿sí? Recuerden ustedes, y eso va a ser predominante en toda nuestra vida cristiana. Los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Vivimos nuestra vida en amor a Dios y en amor al prójimo. ¿Por qué esperamos su segunda venida? Bueno, porque es el punto culminante, el clímax en donde nosotros llegamos a ser semejantes a Él, en donde somos perfeccionados en totalidad.
ahorita seguimos batallando, ahora seguimos luchando, ahora seguimos mejorando también, porque es parte también de esta relación que tenemos con Dios. Dios produce en nosotros el deseo de ir también mejorando, de ir cambiando, de buscar ser más semejantes a Él. No lo lograremos en su totalidad en este momento, pero sí llegaremos a ser como Él lo desea, como Él lo quiere. ¿Pero cuándo será eso? A su tiempo, cuando Él regrese, cuando Él venga. En ese momento podremos también identificar exactamente, perfectamente su voluntad. A veces nosotros decimos, bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios en este momento? Y batallamos y luchamos y tomamos decisiones que a veces son imperfectas, pero consideramos que es la mejor opción que pudiéramos tener, basados en lo que tenemos. Pero en ese momento le conoceremos verdaderamente. En ese momento ya se despejarán todas nuestras dudas. Y habrá también paz, habrá tranquilidad, habrá gozo. Y el otro aspecto que menciona aquí, el tercero, es que se purifica. ¿Qué significa purificarse? Guardamos la ley de Dios. Y aquí Juan dice, no peca. Purificarnos es precisamente ir abandonando también el pecado, ir limpiándonos, ir quitando todo aquello que digámoslo así, esa suciedad de nuestra vida, irnos limpiándonos. Como hemos mencionado anteriormente, Juan no está diciendo somos perfectos en el sentido práctico, pero dice sí nos vamos purificando, nos vamos limpiando, vamos depurando todo aquello que nos impide acercarnos a Dios de una manera en santidad. Guardamos la ley de Dios. Su primera venida, dice, fue para quitar nuestros pecados. Y esto es algo también importante, tiene que ver con esa purificación, pero es algo que nosotros debemos de saber y debemos de aceptar. ¿Sí? ¿Somos pecadores? Sí. Él ha quitado nuestros pecados, la respuesta también es sí. Estamos en una relación nueva con el Padre, una relación nueva con Dios. Por eso, cuando dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que en este caso, cuando nosotros pecamos, no significa que nosotros tengamos que alejarnos de Dios, por el contrario, que nosotros podemos acudir a Él para ser restituidos, para ser restaurados. Nos podemos acercar a Él y nos llama precisamente a eso, a acercarnos a Él. ¿Sí? Él es nuestra esperanza, Él es nuestro punto de apoyo. Es sobre lo cual nosotros podemos vivir nuestra vida en obediencia a Él, en santidad, en esperanza. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso nos ayuda también a tener paciencia. ¿Sí? Me equivoqué, pero puedo volver a acercarme a Dios. Puedo acudir a Él para ser perdonado, pero también para modificar mi conducta, que es precisamente el hecho cuando dice Juan, no peca, es decir, no permanece en el pecado, se va purificando, falla, se equivoca, se levanta, pero vuelve nuevamente al camino. Es importante entonces aferrarnos a Él y esperar. Cuando nosotros tenemos esperanza, nos mantenemos firmes en ella y continuamos hacia un objetivo, hacia una dirección en particular. ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros o hacia dónde nos queremos dirigir? Como creyentes se nos dice que un día queremos presentarnos delante de Dios y mirarle tal y como Él es, como dice Juan. Hacia ahí nos dirigimos. Si esa es nuestra esperanza, entonces vivimos la esperanza hoy. Hacemos preparativos, arreglamos nuestra casa, limpiamos, acomodamos, ¿sí? Nos preparamos para cuando Él venga. Precisamente como lo hacemos cuando llega una visita a nuestra casa. Empezamos a arreglar, acomodar. Si se va a quedar en nuestra casa, preparamos el lugar donde se va a quedar. ¿Sí? Acondicionamos todo. Dedicamos tiempo porque sabemos que o apartamos tiempo para el momento en que esta persona llegue. Bueno, lo mismo sucede con esta espera. Preparamos, arreglamos, porque sabemos que en un momento ha de volver. El que se aferra a Él, dice, no peca.
le ha visto y le conoce, es decir, mantiene una relación verdadera con Dios. La relación con Dios es de esas relaciones que transforma, que modifica nuestras conductas, que ejerce influencia sobre nosotros, la forma en que vivimos, la forma en que hacemos las cosas. Y es importante esa relación con Dios. Necesitamos que esa relación con Dios modifique nuestra vida, modifique nuestra conducta y redireccione nuestros objetivos. Y voy a repetir nuevamente lo que dice Juan al inicio, para que vuestro gozo sea completo. ¿Quiere usted disfrutar del gozo del Señor? Entonces permita que esa relación que tiene con Dios le dé esperanza, le fortalezca y le redireccione. Que Dios le bendiga.